Chicos, por ahí se me cortó el video anterior en donde les estaba hablando acerca de los alimentos. Me quedé diciéndole que en cualquier controversia de alimentos hay dos personajes súper importantes, el acreedor alimentario y el deudor alimentario. El acreedor alimentario va a ser quien tiene el derecho de cobrar el importe de los alimentos y el deudor alimentario es quien tiene la obligación de pagar esos alimentos, ¿ok? Bueno, chicos, una vez que hemos establecido lo anterior, quiero precisarles que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los alimentos van a ser proporcionados de manera equitativa, de acuerdo a la necesidad del acreedor alimentario y a la posibilidad del deudor alimentario. De tal manera que se va a fijar una pensión alimenticia de acuerdo a los ingresos y a la necesidad que tengan los actores dentro de una controversia alimentaria, ¿verdad? Hay ocasiones en las que los obligados a dar alimentos son varios personajes los que tienen la obligación de dar alimentos. Esto se da sobre todo cuando se trata de alimentos para los padres. Cuando hay varios hijos, la obligación de dar alimentos se reparte entre todos los miembros que son deudores alimentarios o entre todos los hijos. Si solamente es un deudor alimentario, pues solamente él absorberá la carga de dar los alimentos, ¿verdad? Vamos a continuar viendo quiénes tienen acción o quiénes tienen el derecho para pedir el aseguramiento de los alimentos. El primero es el acreedor alimentario, que ya hablamos que puede ser los hijos o el tutor de los hijos, la madre, ¿verdad? El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad, es decir, si hay un niño que esté bajo la patria potestad de sus abuelos, entonces los abuelos tienen el derecho de pedir alimentos al progenitor o a la madre, ¿no? Dependiendo de quién sea el que sobrevive o a ambos, ¿sale? Entonces, si por ejemplo el niño está en patria potestad de abuelos, los abuelos tienen derecho a pedir el importe respectivo a los alimentos. El tutor, ya habíamos hablado que el tutor no tiene la patria potestad, pero sí representa, cuida el bienestar de aquel que esté impedido, sea menor o mayor de edad, ¿verdad? Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. No les voy a precisar los grados porque esos son más términos jurídicos, pero si el niño o el menor está bajo el cuidado de hermanos, primos, tíos, también ellos tienen derecho de pedir el importe de los alimentos y posteriormente el Ministerio Público. Y ustedes dirán, ¿por qué el MP, profe? ¿Y el qué tiene que ver? Bueno, el Ministerio Público entra, por ejemplo, cuando hay problemas de violación a menores, de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, que sean delitos que ya se persiguen penalmente. Entonces, el MP, a través de su figura, puede pedir al culpable el aseguramiento, al culpable o al que tenga la obligación, al deudor alimentario, por ejemplo, el papá, de que asegure el importe alimenticio o la pensión alimenticia, ¿verdad? El aseguramiento de los alimentos puede consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito bastante a cubrir los alimentos. ¿Qué quiere decir hipoteca? Algún tipo de bien inmueble que se utilice para cubrir los alimentos. La prenda, algún tipo de bien mueble que se utilice para cumplir los alimentos, o bien el depósito en efectivo, ¿verdad? Otra de las cosas es que en los casos en que se ejerza la patria potestad entre dos personas, el importe de los alimentos pues se deducirá en dicha mitad, ¿no? Por ejemplo, si la patria potestad es compartida entre los dos padres, pues los alimentos corresponden en igual manera, siempre y cuando la patria potestad sea compartida los mismos días de la semana. Si alguien más tiene el cuidado de más días, entonces no. Entonces ahí, como el cuidado es efectivo para solo una persona, entonces hay un deudor alimentario nada más, ¿sale?
¿Cuándo cesa la obligación de dar alimentos? ¿Cuándo ya no hay obligación de dar alimentos? Yo creo que ya todos sabemos que cuando la persona pues deja de estudiar cesa la obligación de dar alimentos, pero vamos a precisar lo que dice la ley. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, es decir, yo soy mamá o yo soy papá, pero me quedo sin trabajo, entonces pues ahí cesa, porque no tengo los medios para cumplirla, pero en cuanto yo tengo un trabajo, tengo que empezar a cumplir mis obligaciones, ¿verdad? Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, es decir, cuando mi hijo o hija ya se puede, o papá tiene algún recurso económico, tiene algún sueldo que ya se puedan sostener por ellos mismos. En el caso de los hijos es cuando terminan de estudiar, porque se supone que ya se les dio las armas para que puedan conseguir una actividad en la que puedan desarrollarse y por ende ganar dinero y pues mantenerse por sí solos, ¿no? En caso de injuria, falta o daños graves, inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlo. Esto hace referencia a que cuando tú le faltas el respeto a tu papá, cuando le pegas, cuando, por ejemplo, tu papá es el que te mantiene en cuanto a que deposita tu pensión alimenticia y tú de repente vas y le faltas el respeto a tu papá, eso demostrado jurídicamente, pues puede hacer que cesen los alimentos. Casi no se da en la realidad, ¿no? Pero pues habrá aquel que lo ejerza y pues entonces ahí tiene que valorar el juez, ¿verdad? Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas, ¿verdad? Cuando el alimentista utiliza el dinero para drogarse, para hacer cosas que no están bien, pues. Si el alimentista es el hijo prácticamente o el que tiene el derecho de recibir los alimentos, ¿sale? Pueden ser los padres, los hijos. Si el alimentista sin consentimiento del que debe dar los alimentos abandona la casa de este o por causa injustificable. Si el individuo, por ejemplo, deja el hogar donde vive con quien tenga la patria potestad, pues es porque es sin su consentimiento. Por ejemplo, cuando tú te casas, pues dejas de percibir el derecho alimentario porque dejaste el lugar donde vivías y aparte pues ya estás separado de la esfera de tus padres y más aún pues pues ya formas una familia, entonces ya cesa la obligación de dar alimentos, ¿no? El derecho de recibir alimentos, chicos, es irrenunciable, ni puede ser objeto de transacción. Que yo te diga, mira hija, no me demandes, no te quiero dar el precio, pero mira, te compro una casa, ¿no? Y ya con eso que quede, no, chicos, no hay transacción y no es irrenunciable. O sea, que tú digas, no papi, no me des alimentos, no lo quiero pedir, no, es irrenunciable. O sea, en el momento que se ejerza la acción, te tiene que dar los alimentos, incluso de manera retroactiva, ¿no? Cuando el deudor alimentario no estuviera presente o estándolo, rehusar entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas, miren, que contraigan estos para cubrir esa necesidad, pero solo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. Supongamos que tu papá nunca te dio alimentos y tu mamá tuvo que adquirir deudas o con quien vivas en tu familia tuvo que adquirir deudas para satisfacer esa necesidad. Tu papá que no te quiso dar tiene que hacerse cargo de esas deudas, siempre y cuando pues no sea excesivo y no se trate de lujo, sino solamente lo necesario para cubrir la necesidad de los alimentos, ¿sale? El deudor alimentario va a ser quien deudor alimentario moroso, existe esa figura y es quien pues no paga su pensión alimenticia a tiempo, ¿no? Y ahí prácticamente nos quedamos con los alimentos, chicos. Ya sabemos que los alimentos incluyen muchas cosas. Ya saben que cualquier persona, por ejemplo los papás, cuando es
patria potestad compartida, ambos tienen la obligación de cooperar los alimentos. Cuando solamente la patria potestad la ejerce una persona, el deudor alimentario tiene que dar la pensión alimenticia. Por ejemplo, si tú te quedas a tu hijo 5 días y él lo ve un fin de semana, tiene que pagarte pensión alimenticia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya vimos lo relativo a la pensión alimenticia. Esa es la figura que se utiliza para exigirlos dentro de un juicio, y pues ya saben de esto y ya pueden asesorar, ¿verdad? Ya sea padres de familia o quien se les acerque. En el caso de los licenciados en pedagogía, lo mismo, ¿verdad? Les pueden surgir dudas en cuanto a un alumno se les acerque, en cuanto ustedes vean que el niño no tiene lo suficiente para vivir, pues pueden asesorar a quien esté a cargo de él para que ejerza una acción de pensión alimenticia. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, chicos. Nos vemos la próxima clase.